Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 18 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El tema es de empatía, no de disculpas ni de chistes. El presidente López Obrador inició ayer arrebatado la mañanera sin que me diera pregunta alguna en el punto que la había dejado el día anterior. En el mal chiste sobre los sordos con el que respondía a las preguntas de los reporteros sobre los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Tan es así que por eso conté ese chiste. Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día que me había burlado. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales, soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor de los demás y por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la presidencia corrupta y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales de la oligarquía. Desde luego Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera. Y no tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Y no, presidente, ya que me alude usted como ha hecho en una de cada 5 de sus mañaneras, no se trata de ofrecer disculpas, sino de tener empatía con las víctimas y sus familiares cuando en su gobierno han desaparecido más de 43,000 personas y asesinado al día de ayer a 163,325, lo que no es cuestión de disculpas, pero tampoco de chistes como el del miércoles. Eso es todo. Retales, miserables. Ayer López Obrador envió a 2 de sus lacayos youtuberos a lanzarse una vez más contra este reportero. Ambos, mal leyendo los textos que les habían entregado, se sumaron a esa campaña presidencial de la que me ha hecho objeto a lo largo de su gobierno, con datos falsos y calumnias, entre ellos uno de la acreditada firma de medios Hidalgo News. 2. Pío. El presidente no dijo ni pío de lo que su hermano del mismo nombre lo acusa en un mensaje que subió a redes, en el que atribuye a su gobierno la utilización de recursos públicos contra Marcelo Ebrard. Primero arregle los temas de su familia y luego los demás, porque de esto no ha dicho, insisto, ni pío. Y 3. Vendidos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicato oficial de trabajadores de la educación siempre al servicio del gobierno en turno, ya sea del PRI, PAN o ahora Morena, ayer salió a pedir a los gobernadores que se han opuesto a la distribución de los libros de texto de la 4T que los entreguen, cuando lo suyo se limita a temas laborales y no educativos, que son facultad de las autoridades. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La denuncia de Pío y el no escuché de López Obrador. El presidente y Morena no viven sus mejores días. Ya no es solo Marcelo Ebrard el que descalifica el proceso interno para elegir candidato oficialista. Ahora es su propio hermano Pío López Obrador, marcelista declarado,
el que desmiente los señalamientos que el mandatario hizo en la mañanera. López Obrador afirmó que el gobierno de la 4T no se mete en el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial. Pío denunció que hay una operación de Estado para apoyar a Claudia Sheinbaum, a quien no se refirió por su nombre. Lo escribió en X y lo dijo en un video. Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo federal se está aplicando un operativo de Estado a través de estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante, Claudia, al estilo del PRI de los 80s. Se desataron las prácticas priistas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas e inundar todas las ciudades de bardas y espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos. Los de Pío son señalamientos muy graves que deberían ser investigados y de confirmarse sancionados conforme a la ley. Así se trate de la consentida de Palacio. A ver con qué nos sale el primer mandatario en su mañanera de hoy. El repudio generalizado llevó al presidente a asegurar que no escuchó la pregunta que a gritos le hacían en la mañanera del miércoles sobre el secuestro y probable asesinato de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Difícil creerle. Los otros datos siempre aparecen cuando le incomodan los cuestionamientos. La estrategia de desinformación que utiliza en las mañaneras está documentada. Son varias las organizaciones que llevan la cuenta de las mentiras que ha dicho en Palacio Nacional. Vamos a tomar solo una, la de Luis Estrada, director de SPIN, Taller de Comunicación Política. Documentó 101.455 afirmaciones engañosas o que no se pueden probar en los primeros 4 años de este gobierno. A ese, súmele que han sido incontables las veces que el presidente ha contestado preguntas fuera de micrófono antes de irse a desayunar. Curiosamente, esa, la de los jóvenes en Lagos de Moreno, no la escuchó. No disimuló su incomodidad. Sacó su catálogo de descalificaciones al referirse al tema y dijo: ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Santiago Krill, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, fue de los primeros en condenar el nivel de bajeza con el que se condujo el presidente en este caso. Lo buscamos para preguntarle si creía en el desmentido. Cito su respuesta: por supuesto que no. Nosotros sí lo escuchamos en el video. ¿O qué no? Su burla y el ejemplo que dio, lo de los 200 pesos, es por no querer escuchar. Kenia López, vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, se pronunció en el mismo sentido. Hay varios videos que refrendan que muchos reporteros le pedían su posición a propósito de esta tragedia. Que no quiera mentir. Más allá de que un periodista le pregunta, él tenía que responder. Contundentes las palabras de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, en el foro sobre los libros de texto gratuitos celebrados en el Senado. Lo que se pretende repartir es, y me hago responsable de mis palabras, un crimen contra los derechos de los niños y las niñas. Hoy, estos libros pretenden ser no solo instrumentos de un oscurantismo para condenar a millones de niños a la ignorancia, sino también al adoctrinamiento. Josefina dio evidencia de lo que decía.
tomó como referencia el libro de Sexto, Sin Recetas, que habla del secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garzazada. Ese evento, que en su momento conmovió al país, ocurrió en Monterrey el 17 de septiembre de 1973. Se le atribuye a la Liga Comunista 23 de septiembre. En lugar de decir que fue secuestrado, se dice que fue retenido. Cuando se habla de su asesinato, se dice, perdió la vida junto a su chofer. El libro también se refiere al caso del empresario Fernando Aranguarén, secuestrado el 10 de octubre del 73 por el mismo grupo armado. Tampoco dice que fue asesinado. Fíjense cómo se refiere este libro, que se pretende llamar texto a ese evento. Fue ajusticiado como medida radical, destacó. La cultura del odio es lo que queremos construir en la mente y en el corazón de 24 millones de niños, preguntó. Marcela Gómez Salce escribe en El Universal. Ebrard, ¿diferencias insalvables? El presidente López Obrador ha desarrollado a lo largo de estos casi 5 años al frente de la transformación una nauseabunda indiferencia moral. Su falta de respuesta ética y emocional al escenario de terror ocasionado por una fracasada estrategia en materia de seguridad y sus abrazos para una caterva de monstruos criminales, a los que tarde o temprano les llegará su hora, desencadenó una ola de reproches y una condena unánime ante su desensibilización por lo que ocurre en el país. La ola imparable de violencia y desafío por parte del crimen organizado coloca el tema de seguridad como el epicentro de cara al 2024. La indiferencia moral del Ejecutivo, que danza para convencer que no dijo lo que dijo, como un chistorete de pésimo gusto ante el horror de los jóvenes masacrados en Lagos de Moreno, esboza la creación de un ambiente mañanero que empatiza con el río de sangre y las atrocidades delincuenciales que se cometen en su gobierno. No hay manera de sortear lo contrario, y la báscula del tiempo pasará una factura a ese grupo de funcionarios ineficaces, inútiles e inservibles que le están fallando a millones de mexicanos en materia de seguridad. Este sexenio será el más violento en ajuste de cuentas, disputas territoriales, secuestros, masacres, terrorismo y corrupción. En esta transformación del crimen organizado es el que manda, cogobierna y delimita fronteras. No puede haber continuidad en la fallida política de seguridad de López Obrador. México llegará a las urnas en 10 meses. Y no merece más de lo mismo. En medio del lago de sangre donde nada la transformación morena, se exhibe la putrefacción interna y la simulación del piso parejo. La denuncia de Marcelo Ebrard sobre el cochinero en el proceso para elegir a la precandidata muestra la fisura que amenaza en convertirse en ruptura bajo las condiciones inequitativas del millonario dispendio orquestado desde el gobierno y bajo las narices presidenciales. Difícil pensar que el presidente no tenga conocimiento de cómo y quién o quiénes mueven las aguas para llevarlas al molino de Claudia Sheinbaum. Lo importante de las formas del acarreo es la señal del fondo, que nada cambiará, y se pretende mantener la ruta fallida 6 años más. La implosión de Morena será también otra joya de los desastres construidos a pulso por López Obrador. La estupidez de adelantar una sucesión y confrontar a las corcholatas es una historia que no terminará bien ante una inadecuada planificación, y como única guía el hígado presidencial y la locuaz estridencia de un puñado de enanos que priorizan su posición, control y ambición en detrimento de la cacareada unidad. Semanas complejas se avecinan, y el año de la exhibición sobre la inequidad del proceso expuesto por Ebrard solo es la punta del iceberg
de la creciente molestia interna que de seguir su atropellado camino pavimentará una ruta que bien podría cambiar el curso de rumbo a la madre de todas las batallas. Nada está dicho pese a la confianza morena que sobreestima sus habilidades y controles sobre la situación. El escenario aún tiene aristas de incertidumbre y es previsible desde su cúpula una toma de decisiones erróneas, atropelladas y viscerales que han sido el pilar del descomunal desastre de un partido hipócrita que prometía ser diferente y que se ha enarbolado tras sus bambalinas protección a corruptelas, prácticas inmorales y acuerdos con organizaciones criminales. Por el bien de México, eso tiene que cambiar. Definiciones, por Manuel López San Martín, que se publica en el Heraldo de México. Marcelo hace maletas. Tantas veces dijo que no se irá de la 4T y que no romperá con el presidente López Obrador, que Marcelo Ebrard se puso una camisa de fuerza difícil de sacudirse. Él se arrinconó y se colocó en una esquina desde la que es difícil maniobrar. Si se va, quedará como lo que ha dicho una y otra vez que no es, un traidor. Y si se queda en las circunstancias actuales, parece que le pasarán por encima. A 12 días de la encuesta definitoria en la 4T y a 22 días de que sepamos quién ganó el proceso interno, Ebrard estiró la liga, tensó las cosas. Habló de focos rojos, de un posible desastre si no se permite a los ciudadanos elegir libremente. Afirmó que se está utilizando la Secretaría de Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum. Denunció acarreo monumental, pago de encuestas falsas y campaña negra. Demasiadas y muy delicadas acusaciones. ¿A poco apenas se dio cuenta Ebrard de lo que denuncia? ¿Por qué hasta ahora? Está poniendo en riesgo la unidad, me dijo ayer al aire Gerardo Fernández Noroña. Es un acto desesperado, remató. Ya el aspirante por el PT había dicho con todas sus letras que Ebrard alista su salida de la 4T para brincar a Movimiento Desahuciado. Va a romper y se va a ir, señaló Noroña. Marcelo parece haber caminado a un callejón sin salida. Si el proceso es tan sucio como denuncia, difícilmente podría reconocer los resultados que de él emanen. Rompería entonces. Y si le gana a la buena, ¿para qué tanto ruido? El mensaje de Ebrard suena a ultimátum. Eso parece cuando habla de focos rojos y de un posible desastre. Palabras fuertes, quizá demasiado duras, que no encontraron eco en Sheinbaum, la puntera prácticamente en todas las mediciones, que prefirió no comprar el pleito y evitó subirse al ring. Unidad es una de las palabras más usadas, más repetidas en estos tiempos. Unidad para evitar fisuras. Vaya que la necesitarán porque el mensaje de Ebrard parece un parteaguas, aún de pronóstico reservado. Una de esas jugadas que vale la pena registrar, pero que quizá dimensionemos al paso de semanas, si no es que de meses. ¿Es el principio del fin de la ruptura de Ebrard con la 4T? Al interior de Morena, pocos lo cobijaron. Sus palabras no tuvieron eco con el presidente AMLO y aspirantes como Adán Augusto López. Sintieron maltrato, pues el ex canciller de plano habló de una contienda entre dos, Claudia y yo. Imagino al resto. Si se va, no tiene muchas opciones. En MC lo esperan con los brazos abiertos, y si se queda, necesitará una operación cicatriz, gane o pierda, en el proceso interno de la 4T. Sobremesa, por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Se ven en riesgo por los caprichos presidenciales? Para abrir boca el día de hoy, debo advertir que una vez más al pueblo bueno pretenden verle la cara con descaro. ¿Por qué? Porque Mexicana era una aerolínea de más de 100 aviones
y la aerolínea de la esperanza del bienestar, si es que arranca, tendrá tan solo 10. La mexicana que quebró hace más de una década operaba con dinero privado y su desaparición triste y trágicamente afectó a miles de trabajadores. Ahora bien, la 4T Airlines vivirá del erario. Vamos, de nuestros impuestos. Y la grandiosa idea de crear una aerolínea gubernamental es un gran error, que la mayoría de los países aprendió desde hace varias décadas. El Estado debe ser buen regulador, no dueño de empresas. El capricho con alas nos costará de inicio casi 5,000 millones de pesos, 4,000 para darle vida al elefante blanco y casi 1,000 para la propina de los extrabajadores de la verdadera mexicana. Propina o rescate. Baste decir que los más de 800 millones de pesos que le darán supuestamente a más de 7,000 trabajadores de la ex mexicana, significa a 13 años de su desaparición que lo que le tocará a cada trabajador es equivalente a poco más de 700 pesos. Sí, 700 mensuales. Sin palabras. Mexiqueta tenía empleados de los sindicatos como la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, o la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores de México, ASPA, entre otros, a quienes desde el máximo podio de Palacio Nacional les restregaron en la cara que los aviones que rentara el ejército, inhalen y exhalen, ya vienen con todo y tripulación. Y no es por echarle más limón a la herida, pero en los pasillos de la Sedena se escucha que es preferible tener personal militar o darle vuelta a la normatividad, porque sepa usted que la ley, que si es la ley, indica que las tripulaciones de vuelo deben ser mexicanas por nacimiento, pero no prohíbe que sean militares, y en las fuerzas castrenses, pues básicamente no hay sindicatos. Por cierto, los pilotos comerciales ganan más que el presidente, por lo que los aviadores del bienestar serán de ultra mega bajo costo. Ah, y cómo dejar de mencionar que Mexicana tenía un hangar donde daba mantenimiento no solo a sus aviones, sino a otras de distintas partes del mundo, y la del bienestar o 4T Airways, no. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. La nueva Mexicana no es la línea aérea que conocimos. Es solo un nombre que pasará a las memorias como un símbolo de un capricho desde los mares del poder. ¿Qué pensarán las familias de los fallecidos por falta de tratamiento al ver que de sus impuestos saldrán casi 5,000 millones de pesos para arrancar una aerolínea gubernamental? Con ese dinero, ¿sabe en cuántos hospitales del IMSS o ISSSTE dejarían de aparecer ratas, cucarachas, mapaches y goteras en las habitaciones y salas de cirugía? ¿Cuántos pacientes dejarían de ser aplastados hasta morir por elevadores sin mantenimiento? ¿Cuántas medicinas llegarían a los enfermos? No somos ni seremos Dinamarca en salud. La semana pasada el doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud Federal, estuvo en entrevista con mi colega Joaquín López Dóriga. Habló del artículo publicado en la revista médica de gran prestigio The Lancet, que incluye un análisis del sistema de salud de México. Lo documentado es alarmante y le recomiendo un ansiolítico. Cómprelo con sus ahorros, porque el gobierno necesita la lana para echar al vuelo desde el AIFA a la 4T Airlines. No sin antes regalarle una pastilla para la acidez estomacal al doctor Muerte López-Gatell. Sepa usted que antes México tenía 90% de cobertura en vacunas, hoy solo 30%, y la mortalidad materna ha aumentado 30%. De hecho, el mismísimo Coneval da cuenta de los millones de personas que antes tenían acceso a los servicios de salud y hoy los tienen que pagar de su bolsillo. Casi 5 millones de hogares experimentaron los gastos catastróficos. Es decir, quienes tenían un enfermo en casa después de desaparecer el Seguro Popular, tuvieron que buscar recursos
para atender a su familiar. Apúrese a disfrutar de cada amanecer, porque hoy con la 4T, los mexicanos tenemos la esperanza de vida que había en 1991. O sea, la gente que hoy nace en México tiene esperanza de vivir 4 años menos. Podría seguirle, pero, en resumen, en esta catastrófica administración nos ubicamos con una pérdida de 30 años de progreso en materia de salud en México. Ninguna aerolínea fue rescatada, los enfermos tampoco, y Mexicana es solo una marca que Morena migró de ser un símbolo de orgullo de México a solo un capricho pagado con el erario, por lo que si hacen una aerolínea en contra de lo que establece la ley, habrá un responsable administrativo, y ese será necesariamente la Sedena. ¿Quién será el general director que se ponga solo por esa acción junto al cadalso? La cereza. Utilicen el AIFA como sala de juntas. Así como lo están leyendo. Aquí les dejo el comunicado oficial que mandó la SEP para la reunión nacional de directores el 22 y 23 de agosto. Y firmó Rolando de Jesús López Saldaña, director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. Sin embargo, déjenme contarles que en la agenda no oficial, el director instruía a los directores de los planteles para que apoyen a la regenta Claudia Sheinbaum. ¡Ojo, Marcelo Ebrard! Y la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, presentará los logros de la 4T, señalando que el AIFA es uno de ellos. Recordemos que Rubalcaba fue candidata al gobierno de Aguascalientes y actualmente pretende ser candidata al Senado. Y es la misma que les presenté en Twitter defendiendo los libros de texto de la SEP. No, son iguales, son peores. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 18 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Te invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado a lo largo de todo el día y todo el fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y es una producción de CCO Noticias.